Caminando iba por la senda de la vida, y a medida que avanzaba más angosta la veía. Busqué todos los medios para hallar la solución, mas al fin de cada cruce le encontraba menos valor, mucho menos valor. Jesucristo, pocos te entienden, paradoja personificada, que con tu dolorosa muerte a mi ser vida le dan. Jesucristo, pocos te entienden, paradoja personificada, que al padecer nuestra enfermedad eres medicina para la humanidad. God, you gave us life when upon the cross you died. You took death for like a sacrificial lamb. Your example of forgiveness is now showing us the way. Through love and grace we've obtained eternal life. Jesus Christ, you can understand you. To many you're a contradiction. You came for death and suffering, has given you life to me. Jesus Christ, you can understand you. To many you're a contradiction, in suffering or pain, and buried all in grief. All of humanity has forever been set free. Jesus Christ, you can understand you. To many you're a contradiction. You came for death and suffering, has given you life to me. Jesus Christ, you can understand you. To many you're a contradiction, in suffering or pain, and bearing all the grief. All of humanity has forever been set free. Jesucristo, pocos te entienden, paradoja personificada, que con tu dolorosa muerte a mi ser vida le das. Jesucristo, pocos te entienden, paradoja personificada, que al padecer nuestra enfermedad eres medicina para la humanidad. Jesucristo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Me levanto y es de madrugada, es mi anhelo mirar la alborada, aunque a veces me tienta la almohada, salgo a disfrutar de su creación. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Todo es un engranaje perfecto, todo está en su lugar bien dispuesto. Una mente suprema está en esto, lo voy a adorar con esta canción. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Aunque el hombre hoy quiera jactarse de la gloria de Dios apropiarse, oigo los animales gozarse, solo hay un creador, cantan a una voz, solo hay un creador, cantan a una voz. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Y por crear al sinsonte que al despertar la mañana, alegrando la sabana con su canto allá en el monte, con su canto allá en el monte, con su canto allá en el monte. Por eso le canto a Dios con el corazón. De oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Quiero recordar y homenajear a los constructores que hicieron este templo y reconocer la reconstrucción que se ha hecho ahora para la gloria de Dios.
mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró, otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, deseando que el Señor les esté guardando en estos tiempos complicados.
Estamos orando para que así suceda. Estamos otra vez listos, dispuestos para compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra de Dios. Siempre orando y deseando que estas enseñanzas les alienten, les instruyan, les inspiren. El Señor les bendiga mucho. La enseñanza de hoy está basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 4. Le he puesto por título El llenamiento del Espíritu Santo. Comenzamos compartiendo con ustedes, recordándole que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17, Jesús hizo una afirmación a sus discípulos. Él les dijo que el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad porque no le ve y tampoco le conoce. Así dijo el Señor. Pero Él afirmó que ellos, los discípulos, que le conocían, porque dijo el Señor, el Espíritu mora con ustedes, a ellos Él les prometió que un día no solamente estaría con ellos, sino que estaría en ellos. En el capítulo 1, en el versículo 4 del libro de los Hechos, Jesús les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que ellos habían escuchado de Él. Y les aseguró que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a leer en esta mañana los versos 1 hasta el verso 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos. El versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor había hecho la promesa: dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y les instó que no salieran de Jerusalén. Ellos están allí dentro de Jerusalén esperando esta promesa. Y este versículo dice, relatándonos, que cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta judía conocida como la fiesta de Pentecostés, los discípulos estaban todos unánimes juntos. Ya en la sección anterior nos habíamos referido a esto, cómo ellos perseveraban en la unidad y también en la oración. Y en esta ocasión están perseverantes, compartiendo juntos, que explicábamos con anterioridad. Esta perseverancia en la unidad consistía en sentir lo mismo. Ellos sentían lo mismo, ellos pensaban lo mismo, ellos decidían una misma cosa. Y dice que estando unánime juntos este día, sucede algo. Leamos lo que dice el versículo 2. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el versículo 2 que de manera repentina, ellos, estando allí juntos en aquella casa, escuchan un sonido que dice la Biblia que vino del cielo, un ruido que viene del cielo. Y dice que este sonido se asemejaba al viento cuando sopla recio. O sea que no era viento soplando recio, sino que era un sonido como un viento cuando sopla recio. Y dice que este sonido llenó toda la casa donde ellos estaban allí reunidos. Quiero hacer una pregunta para que indaguemos en la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué la venida del Espíritu Santo involucra este sonido? El sonido del viento cuando sopla de una manera muy recia en una tormenta. El viento nosotros no lo podemos ver. Solamente podemos ver lo que sucede cuando el viento sopla. O sea, miramos las consecuencias, miramos el resultado
cuando el viento sopla, los árboles moverse, las ramas correr, las hojas correr por el suelo, pero no podemos mirar el viento. El viento verdaderamente no lo podemos comprender. Es un misterio todo el tiempo para nosotros. No tenemos una comprensión completa, plena de lo que es el viento. El viento es también totalmente impredecible. Nunca nosotros podemos decir cuándo va a soplar. Nunca podemos decir de dónde tendrá lugar el viento o de dónde va a soplar. Entonces, el viento nos habla de la soberanía y nos habla también de la impredecibilidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros no sabemos el mover, nosotros no podemos comprender el momento en que soberanamente Él actuará. Yo creo que la figura de este sonido, el ruido, este sonido que ellos escuchan, el Señor está de una manera simbólica tratando de expresar, ¿verdad?, que el espíritu que está llegando, el espíritu que está en ese momento en cumplimiento a la promesa del Padre, viniendo para residir en esos creyentes y para llenarlo, actúa soberanamente, impredeciblemente. En el versículo 3 dice la palabra: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En este versículo se narra de un evento espectacular que todos ellos, los que estaban allí presentes, miraron. Primero escucharon un sonido como de viento recio, pero segundo, miran ahora algo que es verdaderamente espectacular. ¿Qué es lo que están mirando? Dice que miran lenguas, o sea, son las figuras de lenguas como de fuego. Esto es algo verdaderamente asombroso. Y dice que estas lenguas de fuego se repartían posándose sobre cada uno de los discípulos que estaban allí presentes. Sobre la cabeza de cada uno de ellos había esta lengua que era como de fuego. No dice que eran lenguas de fuego, sino que eran como. Otra vez queremos denotar eso, como de fuego. Ahora, ¿cuál es el significado de esto que los discípulos miraron? Estas lenguas, esta señal, eran como lenguas de fuego sobre sus cabezas. En primer lugar, ¿de qué nos hablan las lenguas? ¿Qué denotan las lenguas? Las lenguas nos hablan precisamente de idioma, de hablar, de expresarnos verbalmente. Recordemos que el Señor Jesucristo había enviado a los discípulos a que ellos testificaran, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo. Entonces ellos, tal y como el Señor les envió, sabemos que a partir de este momento del día de Pentecostés, ellos comenzaron precisamente a testificar. Y sabemos que en el comienzo lo hicieron usando lenguas, idiomas que ellos no conocían. Ahí está relatado en la Biblia. Más adelante nos vamos a referir específicamente a este evento, a este milagro, a esta señal, los discípulos hablando en otras lenguas, los misterios de Dios, lenguas que ellos no habían estudiado, que ellos no conocían, que no dominaban. Pero milagrosamente ellos comenzaron a testificar en Jerusalén, precisamente con lenguas que ellos no dominaban, glorificando al Señor. Entonces, estas lenguas de fuego puede que describan este comienzo, pero también dice que eran de fuego. Tenían el aspecto de fuego. ¿Por qué fuego? Probablemente el fuego tenga que ver con ese ardor con que ellos comenzaron, ese entusiasmo con que ellos comenzaron la proclamación del Evangelio, y que iba a proseguir de una manera
constante, permanente, hasta llegar a nuestros días, porque ellos comenzaron y ha llegado hasta el día de hoy la proclamación entusiasta del Evangelio. Entonces el pensamiento aquí parece ser que el entusiasmo iba a ser la condición normal de aquellas vidas que en ese momento estaban siendo habitadas y llenadas por el Espíritu Santo. Y este entusiasmo iba a resultar en ese inevitable testimonio por parte de ellos a todo el mundo. Y sabemos que así fue como pasó. Los discípulos comenzaron con un ardor y una pasión predicando el Evangelio. A todo el mundo ha sido predicado este Evangelio. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este versículo 4, se nos asegura algo. Se nos asegura, dice que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente de haber sido llenados del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas, lenguas desconocidas, según el Espíritu les daba para que ellos hablasen. O sea, que estamos en este momento presenciando un milagro. Los discípulos en este momento están siendo participantes de un extraordinario milagro. El Espíritu les daba a cada uno de ellos lenguas, en las cuales, lenguas desconocidas, ellos hablaban los misterios de Dios. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Entonces, hasta aquí miramos que la venida del Espíritu Santo involucró por lo menos tres cosas en este episodio de Pentecostés. Uno, un sonido. Los discípulos escucharon un sonido, era como viento recio. Segundo, un hecho espectacular. Vieron aparecer sobre la cabeza de todos los que estaban allí estas lenguas que tenían el aspecto de lengua de fuego. Era como lenguas de fuego. O sea que era algo sumamente espectacular. Y tercero, están participando de un milagro que el Espíritu Santo en ese momento está realizando. Un milagro extraordinario. Está llenando del Espíritu Santo a todos los discípulos y todos comienzan a hablar en lenguas desconocidas que ellos nunca habían hablado. Y este es el milagro, los misterios de Dios. Entonces, la verdad es que hasta este momento, el Espíritu Santo había estado con los discípulos allá en el Antiguo Testamento y durante todo este momento de ministerio público, de Jesucristo con sus discípulos. El Espíritu Santo había estado con ellos, como el Señor les había afirmado. Por eso ellos le conocían, porque el Espíritu Santo había estado con ellos, estaba con ellos. Pero a partir de ahora comienza el Espíritu Santo a residir, que no es lo mismo en ellos. Comienza a morar en ellos de manera permanente, Entonces, comenzar a vivir de manera permanente en los discípulos no es otra cosa que el cumplimiento a esas palabras del Señor Jesucristo, a esa promesa de que estaba con ellos, pero que en algún momento estaría en ellos. Entonces estamos aquí en este evento del Pentecostés mirando cómo se está cumpliendo milagrosamente y espectacularmente esta promesa que hizo el Señor Jesucristo a los discípulos de que dentro de pocos días ellos serían bautizados por el Espíritu Santo y que se cumpliría la promesa hecha por el Padre que ellos escucharon a través de él, y que ellos estarían llenos, serían llenados, capacitados para comenzar su labor misionera de testificar a todo el mundo. Bueno, en este día de Pentecostés, los creyentes no solo vinieron a ser morada del Espíritu Santo, como está sucediendo, y dice aquí el versículo 4, todos en ese momento se convierten en residencias permanentes del Espíritu Santo,
Pero el versículo 4 afirma que también todos instantáneamente fueron llenos del Espíritu Santo. Simultáneamente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto, por supuesto, el hecho de que ellos hayan sido llenos del Espíritu Santo en el momento en que también el Espíritu Santo viene a residir, esto no se da instantáneamente en ellos. Nosotros sabemos que este grupo de creyentes había estado en perseverancia, morando juntos, en perseverancia orando, también en perseverancia en la palabra, en la comunión los unos con los otros, en la palabra, en la oración. Entonces el Espíritu Santo que viene a residir se encuentra con un grupo de creyentes que está listo, que está preparado y los llena. Y los llena. Entonces por eso es que instantáneamente se dan las dos cosas. Se da la llegada permanente del Espíritu Santo a sus vidas, la entrada para residir de manera permanente en sus vidas del Espíritu Santo, y también simultáneamente se da el que ellos son llenados del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, y esto es importante que los que no lo dominan lo sepan, que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento en que es salvado. En el momento en que nosotros somos salvados, se da la llegada del Espíritu Santo a morar de forma permanente en nuestras vidas. Esta es una promesa que se cumplió el día de Pentecostés, y desde entonces se está cumpliendo en cada creyente que se salva. En el momento en que somos salvados, en ese momento el Espíritu Santo comienza a residir de manera, no todos nosotros somos una casa, hablando en sentido figurado, donde el Espíritu Santo mora, reside de manera permanente. Pero sin embargo, no todos los creyentes que tenemos el Espíritu Santo estamos llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que realizar ciertas tareas. La Biblia nos enseña. Estas son las cosas que este grupo de creyentes había hecho el día de Pentecostés, por eso estaban listos. Y son las cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Cuáles son esas tareas a realizar? En primer lugar, tenemos que pasar tiempo en la meditación y en la oración. Es importante perseverar en la oración y en la meditación para que no entremos en tentación, para que el Señor nos capacite, el Señor ponga sus recursos en nosotros. Pero no solamente en nosotros, a través de la oración apoyamos a otros, oramos por otros, oramos los unos por los otros. Por eso tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que pasar tiempo y estudiar también y ser perseverantes en la palabra del Señor. Eso es otra tarea a realizar. O sea que tenemos que perseverar en la palabra. Un creyente que no busca la instrucción de la palabra, el conocimiento de la palabra, no estará capacitado para obedecerla, no estará capacitado para compartirla. Tenemos que aprender y recibir la palabra para poder vivirla. Y para poder vivir con obediencia a la palabra. De ahí la importancia de estudiar la palabra. Hace falta también realizar esta tarea si queremos que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Tenemos que vivir una vida de obediencia al Señor. Entonces, si no hacemos estas cosas, no seremos llenados del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo resida en nosotros, allí Él no tendrá el control de nuestra vida. Allí Él no podrá guiar nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Entonces, el llenamiento del Espíritu Santo no nos está garantizado automáticamente cuando nosotros nos salvamos. Sí nos está garantizado automáticamente que nos convertiremos en residencia del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Eso sí se nos garantiza que automáticamente lo vamos a tener el día que nos salvamos por depositar nuestra fe en Jesucristo. Pero no se nos promete que seremos llenos del Espíritu ese día. La palabra nos exhorta y no seríamos exhortados por la palabra a ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5,
versículo 18, si no tuviésemos que hacer algunas cosas, si no tuviésemos que hacer algo para ser llenados. Por eso la palabra nos exhorta para que seamos llenos. Entonces, ser lleno depende de que nosotros realicemos esas tareas. Y recordemos, hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no seremos los testigos entusiastas, no seremos los testigos valientes, no seremos los testigos eficaces que Dios ha planeado que nosotros seamos. De ahí la importancia que usted, igual que yo, hagamos la tarea para que seamos llenos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima vez que nos volvamos a ver y tengamos la oportunidad de intercambiar la palabra del Señor. Hasta entonces. Sembraste en mí la semilla de esperanza y no la merecí. Fui amada por ti antes de yo nacer, y ese amor quiero que el mundo pueda hoy conocer. Y gracias, Dios mío, por ese regalo hermoso. Tu amor es maravilloso. Gratitud hay en mi ser. Gracias, Dios mío, por ese regalo hermoso. Tu amor es maravilloso. Gratitud hay en mi ser. I was called by you so you could plant in me your seed of blessed hope, although I could not see. But you had chosen me before I came to be. So your word I would share with the world that was lost. I want to thank you. Your gift of love is amazing. I'll see the joy in my face and gratitude flows from my heart. I want to thank you. Your gift of love is amazing. I'll see the joy in my face and gratitude flows from my Gracias, Dios mío, por ese regalo hermoso. Tu amor es maravilloso. Gratitud hay en mi ser. Gracias, Dios mío, por ese regalo hermoso. Tu amor es maravilloso. Gratitud hay en mi ser.
la senda